esta charla voy a dar una pequeña visión o una visión resumida de las líneas de investigación a las que me he dedicado desde que empecé la tesis doctoral hasta ahora y cómo han ido evolucionando. Básicamente se centra en el estudio del ADN repetitivo. Pues lo que decía, que el ADN repetitivo nos permite analizar los genomas y la citogenética desde una perspectiva integradora, y es lo que voy a intentar exponer y un poco vender en esta charla. Bueno, primero hablaré de eso, del potencial del ADN repetitivo y de la citogenómica. ¿Qué es el ADN repetitivo? El ADN repetitivo, hay dos tipos principales. Es el ADN repetitivo que está organizado en tándem, es decir, que una secuencia de ADN se va repitiendo varias veces, y se le puede llamar también ADN satélite, porque suele quedar localizado en una región concreta de los cromosomas. Ejemplos de ADN repetitivo en tándem son los telómeros, pero también los centrómeros, otro tipo de ADN satélite, que es secuencias repetitivas que están localizadas en diferentes regiones de los cromosomas, y los genes del ARN ribosómico, de los que voy a hablar con bastante profundidad en esta charla. El otro tipo de ADN repetitivo, que es el más abundante en los genomas, son los elementos transponibles. Los elementos transponibles están dispersos en el genoma, estas copias, que son no tan homogéneas generalmente como las ADN repetitivo en tándem, y se encuentran en cualquier sitio del genoma, ¿de acuerdo? Es una organización, más o menos al azar, aunque tampoco es exactamente al azar, ¿no? Pero sí que se encuentran dispersos en cualquier parte del genoma. Hay dos tipos de elementos transponibles, los de copia y pega y los de corta y pega, que se llaman, ¿no? Que son los transposones de DNA o los retrotransposones. Los retrotransposones funcionan a través de un intermediario de RNA que se copia y se inserta en otra parte del genoma. Es una introducción muy breve para quien no está familiarizado con el tema. Entonces, ¿qué proporción, para que os hagáis una idea, los que no conozcáis mucho esa temática, qué proporción representa el ADN repetitivo en los genomas de las plantas? Si representamos los genes en color verde y el ADN repetitivo en color gris, veréis que, por ejemplo, plantas de genoma muy pequeño, como Galisea aurea, una planta acuática, que es una de las plantas cuyo genoma es el más pequeño, una de las plantas de genoma más pequeño, si no la de más pequeño, los genes son gran parte del genoma, y mientras que el ADN repetitivo eso representa el 9%. Conforme se va subiendo de tamaño, Arabidopsis, que no es que sea mucho más grande, pero ya veis que Arabidopsis representa un 30% del genoma, de un genoma muy pequeño. Esta proporción ya es ADN repetitivo. El arroz, que tampoco es un genoma demasiado grande que digamos, tiene un 32% de ADN repetitivo. El plátano, la banana, ya sube al 42%. El maíz, ya más de la mitad de su genoma, que tampoco es que sea excesivamente grande, pero la mitad de su genoma representa ADN repetitivo. El blat, me sale en catalán, el trigo representa prácticamente 3/4 partes de su genoma, es ADN repetitivo. Y en plantas de genomas bastante grandes, como por ejemplo las gimnospermas, los genomas representan los 3/4 partes de los genomas, perdón, el ADN repetitivo representa las 3/4 partes de su genoma. Es decir, parece ser que contra más grande el genoma, más aumenta la proporción de ADN repetitivo. ¿Y para qué nos puede servir el ADN repetitivo en estudios de biología evolutiva, que es algo que aquí en el Instituto Botánico y también en parte en el Jardín Botánico de Madrid y en otros centros nos dedicamos, ¿no? El ADN repetitivo representa una aproximación metodológica relativamente emergente en el campo de la genómica. ¿Por qué? Porque hasta hace relativamente poco, se consideraba una parte de los genomas difícil de comprender debido a su naturaleza repetitiva. Su naturaleza repetitiva, por un lado,
hace difícil en proyectos de secuenciación, hace difícil localizar qué número de copias hay y dónde se localizan en los genomas por su propia repetitividad. Además, durante muchos años, y aún quien no está muy metido en el tema aún lo considera así, el ADN repetitivo se ha considerado ADN basura o ADN egoísta, ADN que solo crece o aumenta por su propio interés reproductivo, vamos a decir. Si habéis leído el libro del gen egoísta de Richard Dawkins, pues es un poco este concepto. Por esta repetitividad que os comentaba, muchas veces en muchos proyectos genómicos que básicamente se interesan en genes, el ADN repetitivo se filtra directamente. No obstante, el ADN repetitivo nos da una información muy interesante sobre la estructura del genoma y sobre sus procesos evolutivos. Lo que pasa es que hace falta desarrollar, ya se están desarrollando, ya se han desarrollado muchos métodos, pero en comparación con los métodos más de aproximaciones genéticas, de genéticas poblacionales o básicamente genéticas, pues están todavía emergiendo aproximaciones para desarrollar su potencial. Además, en nuestro grupo, y bueno, no solo en nuestro grupo, el ADN repetitivo, como forma parte integrante de los cromosomas, parte muy importante, luego lo veremos, la integración de los datos que nos da la citogenética, es decir, el estudio de los cromosomas, que puede ser, por ejemplo, la abundancia y la distribución de los elementos repetitivos, los reordenamientos cromosómicos, procesos de poliploidía e hibridación que se reflejan en cambios en los cromosomas o variantes estructurales, y los datos que nos da la genómica, como diversidad genética, los genomas de referencia, todos estos datos que la explosión de la genómica que estamos experimentando estos días y de la informática, la unión de estas dos disciplinas, que se llama citogenómica, nos da una aproximación más holística a comprender cómo están estructurados y cómo evolucionan nuestros genomas. Y los de las plantas también. Entonces, en base a esta introducción que os he hecho sobre el ADN repetitivo y esta aproximación citogenómica, nuestras líneas de investigación se han basado, bueno, las que hemos estado trabajando básicamente, se basan en principio en cuanto a la evolución, composición y organización de los genomas, estudiando con particular interés el rDNA-OMA, es una palabra un poco así inventada, pero sería el análisis de todas las copias de ADN ribosómico del genoma, que ya os veréis porque nos interesa especialmente, la organización del genoma y también cómo el repetoma varía en función de diferentes características. La otra línea, que es una línea un poco emergente, por eso he puesto aquí esta plantita, es el cambio genómico relacionado con... Disculpad. Con las invasiones biológicas. ¿Y cómo podemos aplicar el conocimiento que ya hemos ido adquiriendo estos años, estudiando la evolución, composición y organización de los genomas, a esta problemática? En este aspecto estudiamos el repetoma, el rDNA-OMA, en procesos de hibridación, procesos de poliploidía que muchas veces están vinculados a invasiones biológicas o a reordenamientos cromosómicos. Y los sistemas modelo que utilizamos, que más adelante entraré en ellos, son dos complejos de especies invasoras de los géneros Kalanchoe y Carpobrotus. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahora empezaré explicando la primera línea de evolución, composición y organización de genomas de las plantas. Ahora un poco de más introducción al ADN repetitivo en tipo tándem, que es en el cual nos hemos centrado más a trabajar. El ADN repetitivo en tipo tándem, ya os he hecho una pequeña introducción antes, ahora la voy a desarrollar un poco más. En los cromosomas, el ADN repetitivo juega un papel muy importante en cuanto a la estructura de estos cromosomas. Por ejemplo, los centrómeros son ADN repetitivo, los telómeros son ADN repetitivo, ya lo comenté antes. Aquí está dibujada esta plantita, porque este es el telómero específico de plantas. En animales es una T-, aunque esto es una generalización, luego hay excepciones por todos lados, pero
en general esta estructura telomérica de la secuencia telomérica de plantas, que se localizan al final de los cromosomas. Luego está el DNA ribosómico, de lo que hay dos tipos, ahora entraremos más en detalle, que es el DNA 35S o 45S y el 5S, que se localizan en distintas regiones cromosómicas, generalmente en posición telomérica el 35S y el 5S de posición más variable. El ADN ribosómico. ADN ribosómico es una molécula fundamental, puesto que codifica para el RNA ribosómico, que forma parte de todos los ribosomas de todos los organismos. De hecho, el RNA y el RNA ribosómico son un punto importante de la hipótesis del mundo de RNA, por la cual se considera que las primeras moléculas, antes que el ADN existió el ARN y de ahí, también de ahí, y seguramente uno de los primeros RNAs que existieron fueron los RNA ribosómicos, porque son los que hacen ribosomas, que luego hacen proteínas y lo hacen todo. De hecho, el 60% de la masa de los ribosomas es ARN. Aquí en esta animación veis que las partes que son de color rosado o anaranjado y amarillo son realmente ARN. Solo la parte azul son proteínas. Y aquí al lado he puesto un recordatorio de la estructura de los ribosomas, más o menos, de cómo se forman, la subunidad mayor, la subunidad menor y el lugar que ocupa aproximado este RNA ribosómico, fundamental, como he dicho, para la síntesis de proteínas. No solo el 60% del RNA, de la masa de ribosomas es RNA, sino que, de hecho, el 80% del RNA celular es RNA ribosómico. De ahí también pues, su abundancia, su importancia se ha utilizado para muchas cosas, como ahora veremos. Y además, la abundancia y la estabilidad de este RNA ribosómico es crítico en procesos de reparación de DNA y de estabilidad de los genomas. Y también en procesos de senescencia. La presencia de RNA, más o menos presencia de RNA, está relacionada con más o menos longevidad. Siguiendo con la importancia de este DNA ribosómico y ya más entrando en su estructura, existen dos tipos principales que ya mencionaba al principio. El RNA 18S, 58S, 26S, que se llama 45S en animales y 35S en plantas, y el 5S. Es un ADN que es repetitivo porque forma parte, lo estamos explicando. De hecho, el DNA ribosómico estaría entre la intersección entre genes y DNA repetitivo, porque son genes repetitivos, para entenderlos de alguna manera. Entonces, tienen cosas de los dos tipos de constituyentes del genoma. Está organizado en tándem, en multicopias, hay un número muy, muy elevado de copias, de 50 a 13.000 por célula, y hay dos tipos de organizaciones principales. Perdón, tengo problema. Está, por su importancia para la constitución de todos los ribosomas de las células, está altamente conservado y en eucariotas, se podría decir, hay relativamente pocos cambios en lo que es la secuencia de estos genes. Y por esta conservación y por esta abundancia, las regiones intergénicas, en especial estas de aquí, ITS1 y ITS2, esto a los más veteranos del lugar seguramente les sonará, fueron de las primeras regiones que se utilizaron para hacer reconstrucción filogenética. El RNA ribosómico existe en dos configuraciones principales. La típica, en que estos genes que se llaman 45 y 35S están juntos y separados del 5S que va por su lado, o otra organización que es en la que todos los genes están en la misma organización. Hasta 2009, en plantas superiores, angiospermas,
La organización que se había visto, básicamente, era esta, la típica, la de los genes separados, pero en el marco de mi trabajo de tesis doctoral, encontramos que estos genes se encontraban localizados en las mismas regiones de cromosomas. Secuenciamos estas regiones en esta especie de Artemisia absinthium, que es la especie que es base para la absenta, y es una especie de las familias asteráceas, y que era el marco de mi tesis doctoral, y encontramos esto, que los genes, en vez de aparecer en diferentes regiones cromosómicas, aparecían en la misma región. Secuenciamos estas regiones y encontramos que el gen 5S se encontraba insertado en el espaciador intergénico entre los diferentes grupos de genes y en sentido contrario a la transcripción de los otros genes. Analizamos este gen, vimos que era un gen completamente funcional con todas las características estructurales necesarias. El gen 5S tiene un promotor interno que está constituido por 3 elementos, la caja A, la caja C y el elemento interno. Esto estaba perfectamente conservado, pero no solo, la secuencia es perfectamente alineable con cualquier gen 5S de otras especies que lo tengan en la organización canónica. El siguiente paso fue analizar si esta organización se encontraba en otras asteráceas. Y efectivamente, organizaciones no exactas, pero muy parecidas, también se encontraban en esta familia. De hecho, estimamos que en la familia de las asteroideas, que es la subfamilia de las asteroideas, que es la subfamilia más grande y más derivada de las asteráceas, pues hay bastantes tribus que la tienen, aunque no es exactamente monofilético el origen, bueno, aquí aparece, pero luego ya veréis que aparece en otros sitios. Y aparece en rojo es cuando es el tipo de organización ligada, y en negro es las familias que no tienen este tipo de organización. Entonces, estimamos que la aparición, o al menos la primera aparición, se dio en el origen de las asteroideas y que ha ido apareciendo y desapareciendo. De hecho, al ser las asteroideas la subfamilia más grande también de las asteráceas y estar en estas tribus, que son tribus bastante ricas en especies, se considera que al menos o cerca del 25% de las asteráceas podrían presentar este tipo de organización. Más allá de las asteráceas, también hallamos esta organización en gimnospermas. Este tipo de organización, no exactamente la misma. En especies como Ginkgo, bueno, esto también se basaba en trabajos anteriores, pero que nosotros desarrollamos trabajos de variación in situ que habían detectado la colocalización de las dos regiones. Perdón, es que tengo problemas con de las dos regiones. Se halló también, bueno, otros colegas también encontraron lo mismo más o menos al tiempo parecido, que en Ginkgo era una organización parecida, pero el 5S sí que estaba en el mismo sentido de la transcripción. En Podocarpus, que es otra gimnosperma, bastante alejada de Ginkgo, por cierto, aquí está el mapa, aparecía en orientación parecida a Artemisia, y en Ephedra, otra gimnosperma, aparecía no solo una copia, sino 2 copias pseudogenizadas. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos lleva a pensar que realmente, bueno, no fuimos los primeros en darnos cuenta, que el DNA ribosómico 5S, es que va solo esto, perdón, no sé por qué me pasa, es bastante enigmático. Por un lado, es el único ubicuo a eucariotas y procariotas, incluyendo arqueas y bacterias. Aquí está su estructura en eucariotas y aquí sería en procariotas, que está presente en diferentes organizaciones genómicas, que presenta altos grados de pseudogenización o diferentes tipos de evolución. Y también presenta lo que llamamos, entre comillas, un poco movilidad. ¿Por qué? Porque ciertos elementos transponibles contienen secuencias de este gen
de este gen 5S en su haber. Secuencias como transposones como Cassandra, que es un transposón que contiene secuencias 5S en sus long terminal repeats. Ahora entraremos un poco más en detalle. La distribución del 5S, de hecho hay ya un trabajo relativamente antiguo, en 1995, ya detectó que parece ser que tiene cierta tendencia a encontrarse de organizaciones genómicas muy distintas, no solo con el RNA ribosómico, sino con otras familias multigénicas. El líder del transsplicing, las histonas o las ubiquitinas, además de encontrarse clusterizado en tándem, que es la organización típica, o disperso en algunos genomas, de hecho en algunos hongos. Si este es el árbol de la vida, más o menos, hallamos organizaciones inesperadas del gen 5S en organismos tan dispares como los que os estoy mostrando, incluso algunos hongos o algunos mixomicetes. Es un gen realmente bastante inquieto a nivel evolutivo. Y amebas también. Siguiendo con el ADN repetitivo, pero ya yendo hacia la composición global de ADN repetitivo, hablaremos del repetoma. El repetoma es el componente repetitivo del genoma y tiene aplicaciones como, por ejemplo, para discernir el origen híbrido, del que ahora hablaré. Este trabajo que os presento está basado en Repeat Explorer, que es una herramienta desarrollada por Peter Novak y Jiří Macas y otros, y Neumann y Pavel Neumann, en República Checa, en el Instituto de Botánica, no recuerdo, en República Checa, investigadores de la Academia de Ciencias de República Checa, que desarrollaron este pipeline para analizar, cuantificar y cualificar ADN repetitivos en datos de Next Generation Sequencing en short reads, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Para quien no sepa mucho de qué va el tema, una explicación muy rápida sería, si este es el resultado de la secuenciación del genoma, si este fuera nuestro genoma, o el genoma que analizamos, el genoma que analizamos tiene repeats dispersos, que son los elementos de y estas son las lecturas que obtenemos, ¿vale? Si es una lectura este es el genoma, estas son las lecturas a las que les ponemos. Esto sería una lectura a baja cobertura. A partir de aquí, el programa, basado en la similitud de las secuencias, las agrupa en distintos clústeres y las lecturas que tiene, y a través de estos clústeres realiza una secuencia de consenso a través de la cual se puede reconstruir la secuencia de los elementos repetitivos de este genoma. Aquí está explicado cómo se hace esta organización y esta reconstrucción de estas secuencias y su representación gráfica, que esta es una de las riquezas de este programa, cómo se representan gráficamente las secuencias. En el caso del ADN ribosómico 5S, que es del que iré hablando bastante, o hemos ido hablando bastante, el resultado gráfico, para mostraros un ejemplo del resultado de este programa, sería un clúster en tipo de anillo, en el cual la mitad correspondería a la secuencia génica y la otra mitad correspondería a la secuencia espaciadora entre cada uno de estos genes. ¿De acuerdo? Este sería el resultado del análisis del 5S. Entonces, nosotros utilizamos estos gráficos y la posibilidad que tiene el programa para discernir el distinto origen de estas secuencias para discernir el origen híbrido. Os pondré un ejemplo, espero que se entienda.
más o menos rápidamente. Hay muchas especies de algodón son de origen híbrido, como Gossypium arboreum o Gossypium raimondi, ¿de acuerdo? Al ser especies de origen híbrido, hay especies parentales. Perdón. Me he equivocado. Volvemos. Estas especies, en el algodón, estas especies son las especies parentales. Y hay especies de origen híbrido, como Gossypium hirsutum o Gossypium gossipioides, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, he puesto un genoma parental en rojo y el otro en amarillo, y los híbridos en azul. Cuando tú analizas la estructura del 5S, la estructura del ADN repetitivo y extraes el 5S poniendo datos de los tres genomas, el programa te da la posibilidad de analizar cuál sería el origen de este 5S, de este ADN ribosómico, este tipo de ADN ribosómico, en las especies híbridas. En el caso de Gossypium hirsutum, como veis, la mayoría de lecturas, que son estos puntitos, las lecturas azules que corresponden a Gossypium hirsutum, coinciden con Gossypium arboreum. Pocas coinciden con Gossypium raimondi. Entonces, en este caso, algunas, pero pocas. Se puede inferir hibridación y además se puede inferir conversión génica al genoma de esta especie parental. En el caso de Gossypium gossipioides, este otro híbrido, es bastante curioso, el resultado, el resultado que hemos dado, porque nuestra hipótesis era que Gossypium arboreum y Gossypium raimondi eran las especies parentales, pero como veis, el anillo correspondiente a Gossypium gossipioides es completamente distinto, no coincide con ninguno de ellos. Esto puede deberse a que realmente estas especies no tengan nada que ver con el parentesco de estas, o bien también, claro, que el tiempo evolutivo haya actuado suficientemente para diferenciarlas de una manera tan fuerte. De hecho, ¿dónde se diferencian estas secuencias? Fijaos que la parte central es común, más o menos común en las tres. La parte central es la parte génica. La parte que se diferencian es la parte del espaciador, que es mucho más variable. Esta herramienta, o esta aplicación de la herramienta de Repeat Explorer puede ser útil para analizar procesos de iteración e introgresión, genomas parentales o incluso para eliminar la posibilidad de que ciertas especies sean parentales. O sea que puede tener cierta utilidad el estudiar este ADN ribosómico. Otra aplicación que tiene el estudio del repetoma es la reconstrucción de filogenias. En un trabajo que hicimos con colegas de aquí en el instituto, especialmente con Daniel Vitales, que lideró este trabajo, estudia la homogeneidad entre las secuencias, el grado de parecido entre las distintas secuencias para inferir su proximidad filogenética. No entraré mucho más en detalle porque esto también es un poco largo y explicarlo así rápido y mal tampoco no vale la pena, pero si comparamos los resultados que se obtienen con una filogenia clásica de ADN ribosómico basada en ITS, por ejemplo, una filogenia basada en un plastoma y entonces con aproximaciones basadas en las abundancias de los repeats, es decir, especies parecidas tendrán abundancias de repeats parecidas y esto se puede utilizar como un señal filogenético. Y nuestra aportación, sobre todo también gracias al trabajo de Daniel, fue que no solo las abundancias de los repeats, sino el parecido de estas secuencias repetitivas entre ellas tiene este señal filogenético. Y en los 4 casos se obtienen reconstrucciones filogenéticas muy parecidas. Por lo tanto, pues el uso del ADN repetitivo también tiene otras utilidades, aparte de las que ya hemos mencionado.
Y ahora paso a la parte más nueva en lo que se refiere a mi desarrollo científico, que es lo que comentaba, ¿no? Aplicar estos conocimientos que hemos adquirido a lo largo del tiempo de estructura del genoma, de cromosomas, del análisis de la evolución y la variación del tamaño del genoma, aplicar a este conocimiento a comprender el cambio genómico en las invasiones biológicas. Las invasiones biológicas, para quien no esté familiarizada, son un problema que está fuertemente vinculado a la globalización y también que tiene causas y consecuencias en el cambio climático. Hay especies invasoras no tan conocidas como Kalanchoe houghtonii, que es objeto de uno de nuestros proyectos, pero que, por ejemplo, en la Costa Brava está haciendo estragos. Hay especies como esta especie de cactus, un Cylindropuntia, que en Australia invade enormes extensiones y aparte es una planta relativamente peligrosa porque pincha muchísimo y bueno, puede provocar importantes accidentes. O en la Costa Brava o la costa mediterránea en general, las especies antiguas como la chumbera o en catalán la figuera de moro, son especies problemáticas. ¿Y por qué son problemáticas? Porque representan del 27 al 35% de las especies de plantas en algunas regiones. La mayoría llegan como plantas ornamentales y se introducen. Y una vez se introducen es muy difícil deshacerse de ellas porque se propagan muy rápido, porque se reproducen muy rápido, porque provocan la pérdida de equilibrio de esos ecosistemas, por ejemplo, modificándolo o destruyendo o perdiéndose los hábitats, porque pueden ocasionar la pérdida de especies autóctonas, porque intensifican la aridez, porque son muy caras de controlar económicamente, lo que comentaba, tienen una elevada capacidad reproductiva y adaptativa, pero desde el punto de vista de la biología evolutiva, a nosotros nos representan una gran oportunidad para estudiar evolución prácticamente en directo, ¿no? Porque en poco tiempo se produce un cambio evolutivo y ecológico dramático. ¿Qué convierte a una especie en invasora? Ha sido una de las grandes preguntas, ha sido y sigue siendo una de las grandes preguntas en biología evolutiva. Y una de las grandes respuestas que se ha ido dando es la hipótesis de hibridación e invasión. ¿Por qué? Tiene grandes ventajas en términos de fitness, el vigor híbrido, conocido vigor híbrido, la novedad evolutiva, la bajada de carga genética o deshacerse de carga genética. Todo esto ocasiona un incremento del crecimiento, o sea, la consecuencia de estas ventajas de la hibridación pueden dar lugar a un elevado tasa de crecimiento, alta fecundidad y competitividad, también elevada reproducción asexual, que suele funcionar bastante bien en los híbridos, y esta hibridación inter e intraespecífica, ¿qué resultado a nivel genético o genómico tiene? Un aumento de la diversidad genética puede tener, un aumento de la variedad estructural a nivel de cromosoma y a nivel de todo el genoma, que se refleja en, por ejemplo, cambios en el nivel de ploidía, cambios en los reordenamientos cromosómicos y cambios o expansión en la movilización de elementos transponibles. Aquí también pongo un par más de ejemplos de plantas invasoras que os pueden sonar. Spartina anglica, típica del Canal de la Mancha, y Salsola riani, también en el centro de Estados Unidos, bastante problemática, como podéis ver. Y nosotros hemos abordado, estamos abordando, el estudio de la hibridación y la invasión en dos complejos. Uno es el complejo de Kalanchoe, del género Kalanchoe, que es un complejo interesante de estudiar porque, además de hibridación, implica poliploidía. Aquí, explicado así un poco rápido, estas serían las especies parentales, Kalanchoe remontiana, que es un diploide, y Kalanchoe tubiflora, que es un tetraploide.
Estas plantas son originarias de Madagascar, pero como ya habéis visto se han distribuido bastante por todo el mundo, ¿eh? Pero han dado lugar a un complejo híbrido que se llama Kalanchoe houtoni, y este complejo híbrido tiene dos citotipos posibles, el tetraploide y el triploide. Hay dos citotipos que se relacionan con 4 morfotipos que se han dado a llamar A, B, C y D, que ahora os mostraré aquí. El morfotipo A es el tetraploide, el morfotipo B es el triploide, que se cree que se fue generado artificialmente. Esta fue una planta generada artificialmente. El morfotipo C también es una especie triploide, pero esta se cree que fue el híbrido natural porque se ha encontrado en Madagascar. Y el morfotipo D, que no sería exactamente Kalanchoe houtoni, sino una introgresión de uno de los parentales con el híbrido de houtoni. Este es el muestreo que hemos llevado a cabo. Este es el trabajo de tesis doctoral de Joan Pere Pascual Díaz y bueno, está trabajando a fondo en ello y tenemos resultados muy chulos que todavía no podemos mostrar, pero bueno, es bastante prometedor. También utilizamos, para reconstruir un poco el proceso de invasión, que tampoco es muy conocido, hemos utilizado también pliegos de herbario de diferentes lugares del mundo para ver si podemos obtener información para esto, para reconstruir el proceso de hibridación. Hemos llevado a cabo la reconstrucción del plastoma también para analizar la filogenia de este grupo. Ha analizado la estructura y diversidad genética del DNA ribosómico y justo ahora estamos empezando, o sea, ya ha acabado el análisis, estamos analizando la filogenia basada en genes Busco, que está dando resultados bastante prometedores, pero que ahora no presentaré porque todavía se están cocinando. La filogenia basada en el plastoma nos indica que el morfotipo A del tetraploide es el más común y el más invasor a nivel del Mediterráneo. No solo eso, la estructura de la filogenia y otras observaciones que hemos hecho genómicas parecerían indicar que se trataría de una especie, de un taxón clonal. Podría ser que la especie, el citotipo más invasor seguramente, aparentemente, es un clon. Pero bueno, nos queda por confirmar datos, pero todo lo que tenemos hasta ahora indica esta información. Exacto, la reproducción clonal, que el genoma maternal es el de Kalanchoe daigremontiana, de los morfotipos A y B, y en cambio de los otros morfotipos C y D sería el otro genoma paternal. O sea, el otro parental, perdón, no paternal, parental. Además, es posible que otras especies que o bien no existen o bien no disponemos de ellas, estén involucradas ya en el origen de los taxones parentales. ¿Qué queremos estudiar? Y bueno, estamos en ello, aunque tampoco es fácil, porque los cromosomas de Kalanchoe son bastante pequeños, ahora los veréis, pero queremos analizar también los reordenamientos cromosómicos. ¿Por qué? Porque estos serían varios tipos de reordenamientos cromosómicos posibles, deleciones, cromosomas extras, duplicaciones, inversiones, etc. Porque, por ejemplo, en la mosca Drosophila suboscura se detectó que cuando esta mosca colonizó el continente americano, las colonizadoras tenían una inversión cromosómica constante en esta población. Entonces, se cree que igual hay un valor adaptativo de este polimorfismo durante la colonización del continente americano. También se vio que se relacionaba con el tamaño del cuerpo, eran más grandes. En Anopheles, que es el mosquito, el vector de la malaria, una inversión cromosómica también durante el proceso de hibridación hace que el mosquito sea capaz de expandir su rango de distribución. Así que son importantes los procesos cromosómicos. A nivel cromosómico nos pueden también ayudar a entender
procesos de invasiones o bueno, también interesantes a nivel de salud pública. Aquí os mostramos los primeros resultados del análisis de hibridación in situ fluorescente de los genes de DNA ribosómico de Kalankoe, especies de Kalankoe. A ver, esto es un trabajo que hicimos con Joan Pera Pascual, Tony Heikam y otros colegas en Alemania y estamos ahora desarrollando aquí en el Instituto Botánico de Barcelona. Esto fue interesante porque, primero, el genoma de Kalankoe de la Erymontiana es muy pequeño y era muy difícil obtener cromosomas bien separados. Pero allá aprendimos una técnica que nos facilitó esto. De momento tenemos esta información, estamos trabajando en ello. Además de ADN ribosómico, queremos crear sondas de ADN satélite para caracterizar los cromosomas y ser capaces de inferir posibles reordenamientos cromosómicos o posibles amplificaciones de DNA satélite o incluso elementos transponibles, pero aún estamos trabajando en este tema. Aquí a la derecha, si a alguien le interesa esta aproximación de citogenética y citogenómica de plantas, recientemente, a finales de 2023, con mi colega Tony Heikam de la Universidad Técnica de Dresden y yo, bueno, las dos, editamos un libro que habla de este tipo de aproximación. No es solo de métodos cromosómicos, meramente cromosómicos, sino que está muy integrada la genómica. Y muchos colegas, algunos que están aquí presentes, han participado y bueno, si alguien lo quiere, pues bueno, os puedo facilitar cómo conseguirlo. Porque es bastante completo desde mi punto de vista. Y de hecho hay 34 capítulos y participaron 100 autores en este libro. O sea que todo esto que estoy explicando de la aproximación citogenómica, creo que este libro, si a alguien le ha picado la curiosidad, pues puede estar bastante bien. Siguiendo con esto, aquí os muestro otro. Ya veis que los cromosomas tampoco nos tienen una gran calidad porque es complicado obtenerlos, pero bueno, nos sirvieron para empezar a poder establecer el número de marcajes, su posición, pero bueno, esto es lo que estaremos desarrollando en los próximos años. Los carotipos triploides. Eso sí, nos sirvió también para confirmar los niveles de ploidía a nivel cromosómico que no estaban demasiado confirmados hasta ahora por la dificultad inherente de estos cromosomas. Y estas son las especies tetraploides. Aquí se muestra, este es el DNA 18S, 35S, que se muestra altamente descondensado. Es una cosa bastante curiosa de verlo de una forma así tan evidente. Cuando está descondensado de ADN ribosómico es cuando está funcionando la transcripción. Siguiendo con el cambio genómico en invasiones biológicas, pero cambiando de modelo, otro modelo de estudio de nuestro trabajo es Carpobrotus, que es la conocida uña de gato, que está presente en todas las costas del Mediterráneo y más allá, y también el Atlántico y mucho más allá. ¿Qué sabemos hasta ahora? A diferencia de Kalankoe, Carpobrotus es un complejo de híbrido homoploide. ¿Qué significa homoploide? Que los híbridos tienen el mismo nivel de ploidía que las especies parentales. Y eso, pues, algunas cosas las facilita, no hay tantos cromosomas por contar, otras cosas las complica porque las diferencias son más difíciles de detectar. Pero igual que con Kalankoe, aspiramos a detectar los posibles reordenamientos cromosómicos relacionados con la hibridación y la invisibilidad. Un trabajo ya un poco antiguo, de 2011, vio que había ciertos reordenamientos cromosómicos en las especies de la zona invasora comparados con las especies de la zona nativa. Pero, de hecho, todavía no, aparte de este dibujo, no se había publicado ninguna foto de cromosomas, que es lo que nos interesaba ver a nosotros. Entonces nosotros, aunque tampoco sean extraordinarios, hay que reconocer, sí que fuimos capaces de contar estos cromosomas y de ver estas fotos, de detectar los genes de DNA ribosómico, que aparecen en posiciones bastante típicas para estos genes, lo que fue una observación bastante interesante
es que, como os comentaba, el ADN ribosómico del 18S, que es el más importante, el que se descondensa cuando se transcribe, prácticamente, al menos en las poblaciones que analizamos, prácticamente siempre está descondensado. Es decir, que parece que metabólicamente estas plantas son bastante activas. Por eso esto es un poco una hipótesis, pero sí es lo que aparentemente daría a entender esta organización. Esto también es un inicio de este trabajo. Esto es lo que queremos desarrollar en el Instituto Botánico, la nueva línea de citogenómica. Y en eso estamos. Tenemos 2 plantas que no es que sean muy fáciles, pero bueno, ahí estamos. También estamos viendo, como ya había indicado anteriormente, la movilización de elementos transponibles relacionadas con la invasividad. Y para eso estamos analizando el componente repetitivo de los genomas. Por ejemplo, ¿y por qué lo analizamos? Hay ejemplos, por ejemplo, en este pez, el del genus Scotus, una especie invasora, altamente invasora, que es un pequeño pez de agua dulce, bastante reciente evolutivamente y también híbrido homoploide, pues se ha analizado la composición de elementos repetitivos, ¿no? Y en una análisis así como más a grosso modo, ¿no? Elementos repetitivos, estas son distintas poblaciones. Las poblaciones invasoras tienen significativamente más elementos repetitivos que el resto. No quiere decir que la invasividad siempre se refleje en un aumento de la movilización de elementos transponibles, pero en algunos casos podría ser, y también nosotros es lo que aspiramos a ver. En este caso, el elemento que más estiraba esta gráfica es un elemento line, un tipo slime, ¿vale? Pues nosotros, bueno, eso es lo que quería mostrar, y esto es lo que también nosotros estamos analizando y pronto esperamos tener resultados. También nos preguntamos, pues eso, no solo qué tipos de elementos repetitivos se movilizan, son siempre los line, son otro tipo, qué ventaja evolutiva, si es que hay alguna, se podría relacionar o en todo caso al menos correlacionar con este aumento o quizás depresión de elementos transponibles. La hibridación suele causar un shock genómico que a veces puede aumentar, a veces puede disminuir los elementos repetitivos. Y también nos interesaría ver a qué rapidez evolutiva tendría este proceso. Ya para cerrar un poquito, porque ya me estoy alargando un poco, además de estudiar el genoma de esas especies invasoras a nivel muy básico, últimamente en el instituto hemos conseguido un proyecto del programa LIFE, que es el proyecto LIFE MEDCLIS, que se llama así, hacia una gestión integradora de las especies invasoras en los acantilados mediterráneos de interés europeo. Y este proyecto, que empezó en octubre de 2021, lo llevamos a cabo en el Instituto Botánico y especies que analizamos, entre otras, son Kalanchoe y Carporotos, porque las tenemos por aquí y porque ahora somos todavía más conscientes del problema que representan. Este proyecto, es un proyecto que más allá sí que tiene una faceta investigadora, sobre todo en lo que se refiere a la modelización y a la previsión de riesgo, a ser capaces de prever el riesgo de invasividad de determinadas especies. Y está enfocado sobre todo a la gestión, no tanto a la investigación, pero sí que a veces nos hace ver cómo esto ha ido, o sea, la utilidad un poco de la ciencia para gestionar y abordar un problema real y actual y también poder ver resultados más o menos inmediatos. En resumen, espero haber
podido transmitir la importancia del ADN repetitivo como una parte estructural de los genomas de las plantas y sus funciones y sus implicaciones y su uso también para el estudio de la evolución. De haberos convencido de la necesidad de una perspectiva unificadora que una citogenética y genómica en lo que se ha dado el llamar citogenómica, y no solo la necesidad, sino la utilidad y la belleza, si me permitís, de la aproximación unificada. Y finalmente, también reivindicar un poco la utilidad y la importancia del ADN ribosómico, que desde el estudio de la era genómica parece haber pasado, desde la genómica y las herramientas genómicas que tenemos, parece haber pasado a la historia. Antes el ITS y el ETS eran lo más, y ahora parece que el ADN ribosómico se haya olvidado. Pues no, aún es bastante interesante. Finalmente, también poner énfasis en el uso de esta herramienta emergente, la citogenómica, para comprender procesos de invasiones biológicas y seguramente otro tipo de procesos. Aprovechando que la audiencia botánica está aquí, o gran parte de la audiencia de aquí es botánica, y que igual muchos de vosotros asistiréis al Congreso de Botánica de este julio, quería llamar la atención de unos simposios y workshops satélites que hablan de estos temas, por si os hiciese gracia participar o asistir. Hay un workshop satélite el primer día del Congreso. Todavía la hora no está determinada, está entre 12 de la mañana y 6 de la tarde, antes de la charla inaugural, me parece, que es un workshop sobre el repetoma, y como repetoma en sentido amplio. Después del 23 de julio, con mis colegas Alex Kovarik y Nikolai Borishuk, organizamos un simposio sobre DNA ribosómico, en el que participan mi compañero Daniel Vitales, que hablará de ADN ribosómico de asteráceas, y mi colega Sophie Maywald, de la Universidad Técnica de Dresden, que hablará de la relación de elementos transponibles y de elementos transponibles como Cassandra y del Zinc-S y del Zinc-S RNA. Después, el día 22, un día antes, hay un simposio sobre tamaño del genoma y evolución cromosómica, organizado por mis colegas del Instituto Jaume Pellicer y Orián Hidalgo y Lucía Campos. El día 25 de julio hay otros seminarios sobre transposones, organizado por mi colega Tony Heidkamp, de la Universidad Técnica de Dresden. El día 25 de julio, en el seminario organizado por Nelly Padilla sobre poliploidía y hibridación homoploide, hablará nuestro doctorando Joan Pere Pascual Díaz sobre los últimos resultados en el complejo Kalanchoe. El día 26, también nuestros colegas Jordi López, Neus Noalar y Carlos Gómez Bellvé del Instituto Botánico hablarán de la catalogización de especies invasoras. Y después hay otros dos seminarios, el 25 y el 27, sobre invasiones biológicas, en los que participaremos también miembros del instituto. Y bueno, finalmente agradecer a mis colegas que he colaborado últimamente más sobre evolución, composición y relación de los genomas de las plantas y cambio genómico vinculado a invasiones biológicas. Y termino con esta cita de Hitoshi Kihara, que siempre me gusta mucho, que da la importancia, pone los cromosomas y su importancia en su lugar. Y bueno, ya he terminado. Muy bien, Sonia. Pues muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Yo personalmente he aprendido un montón y si te parece vamos a pasar al turno de preguntas. A los asistentes os invito a que pongáis vuestras preguntas o bien en el chat o bien podéis directamente activar vuestro micrófono y formular la pregunta. Tenéis una opción abajo para levantar la mano si queréis intervenir también. Bueno, mientras se animan los asistentes a formular alguna pregunta, Sonia, te voy a comentar algo a mí que me ha parecido súper chulo. Ya Angie ha
Angie te felicita por la charla, Angie de la Universidad de Sevilla, sí. Y te pregunta si ves apropiado utilizar datos de GBS para este programa que hemos mostrado, Repeat Explorer. Creo que no se pueden utilizar bien, si no mi colega Dani, que está por aquí, ya me echará una mano, pero me parece que no se puede utilizar bien porque necesitas datos de todo genoma, ¿vale? A baja cobertura. O sea, whole genome sequencing a baja cobertura, y GBS creo que no es. Sí. Vale, yo que estaba justo pensando lo mismo que Angie, pero para RADSEC, que un proyectito por ahí tampoco. También, y entonces estoy viendo... No. Pero bueno, tampoco es muy caro. Sí, porque es a baja cobertura lo que hace falta hacer. Yo te iba a preguntar sobre estas graphic clusters tan chulos que han mostrado. No sé si puedes compartir otra vez la diapositiva. Sí, espera, un pero segundo. Me ha llamado la atención que los híbridos en algunos casos mostraban patrones de conversión génica hacia un parental, pero también de diferenciación genética hacia el otro, ¿no? O hacia alguno de los dos, ¿no? Sí. No sé si, a ver, espera un segundo. Por si podía volver a comentar esa... Sí. Lo que pasa es que estaba como... Vale. Sí, pero es igual, ya acabo de borrar. Esta, ¿no? ¿Esta? Esta, sí. Por ejemplo, en el caso de Gossypium gossipioide, me han llamado la atención esos puntos que salen hacia arriba. Sí, hay algunos puntos. ¿Eso es porque hay pseudogenización y por eso salen tan distintos o algo así? O ves, a ver, claro, estas Gossypium gossipioide son especies, o sea, evolucionariamente antiguas, es decir... no descartamos que Gossypium raimondi, ¿no? Que sería la que está más cerca de estos puntos azules, tenga algo en común. ¿Me explico? Es decir, no es el parental, pero yo qué sé, no es el padre, pero igual es un primo segundo. ¿Me entiendes? No sé si me explico. Entonces, algo habrá en común. Pero sí que aquí es muy claro que ha desarrollado su propio espaciador y no tiene nada que ver con nosotros. Pero esto también aquí hay la variable tiempo evolutivo que se tiene que tener en cuenta, ¿sabes? Es decir, en todo caso no es un híbrido reciente, eso seguro. Vale, Sonia, pero y seguramente por ver si lo he entendido bien, los puntos están más alejados cuanto más diferente es su secuencia. Sí. Vale, es como que hay tendencia como que se ha producido diferenciación como en dos tendencias distintas, ¿no? Una hacia el parental arboreum diferenciado y otro diferenciándose con respecto a Raimondi, ¿no? No sé si lo he entendido bien. Lo que yo no sé si yo te he entendido bien. Es decir, si comparas con la otra, con Gossypium hirsutum, ¿vale? Gossypium hirsutum, las secuencias básicamente son las secuencias de Gossypium arboreum. Ahí ha habido seguramente conversión génica a un parental, ¿vale? Aunque quedan algunas de Raimondi, ¿vale? En el otro caso, claro, es que hay la variable tiempo y ahí se tendría que mirar también la edad evolutiva de estos taxones híbridos. Pero en todo caso, esta especie, Gossypium gossipioides, o bien realmente estas dos especies no son las parentales, que es lo que parecía indicar, o bien se ha diferenciado lo suficiente como para que no tengan nada en común, o prácticamente nada en común. Sí que parece que tiene algunas cosas en común con Raimondi, que es el amarillo, pero pocas, muy pocas, y bastante lejos. Quiero decir que... ¿Me explico? Sí. A ver, no es matemáticas, ¿eh? Todo esto lo tienes que coger con toda una serie de datos morfológicos y tal. Entonces es una herramienta más, es un hallazgo más. Vale, perfecto. Pues muchas gracias.
En relación a la pregunta que hacía antes Angie, Dani comenta que hay alguna experiencia con Repeat Explorer utilizando datos de target sequencing. Yo, la verdad que es súper chulo, a mí también me encantaría, como ha preguntado Angie, que pudiéramos utilizar este software para técnicas de librería reducida como GBS o RAS. Con target sequencing sí. Sí, y de hecho, gracias Dani por recordarlo, si te interesa te lo puedo pasar, un comentario que escribimos con Tony Heitkamp, que es con la que hice el libro, y bueno, con la que edité el libro, y sí, con HipSec, sí, con HipSec también, sí, con Target y con HipSec creo que se puede aprovechar, pero hay unos, o sea, se puede aprovechar, pero hay, o se puede intentar aprovechar, pero hay una serie de precauciones que hay que tener. Ya, si os interesa, te paso el trabajo y tú lo distribuyes si quieres. Vale. ¿Tiene la mano levantada Abelardo? Adelante. Sí. ¿Me oyes? ¿Se me oye? Sí. Abelardo. Sí. Ah, perfecto. Sí. Hola, Sonia, me alegro de saludarte. Hola, ¿qué tal? Mira, yo, claro, cada uno pregunta pues de lo que le interesa, lógicamente. Bueno, claro. No hay que ser muy lince para saber que da un poco de envidia sana escucharte hablar de tantas cosas con tanta propiedad, que a mí me encantaría poder tener todo ese nivel. Bueno, mi pregunta es los cromosomas, esos que la última frase que pone ahí contienen toda esa información. La morfología del cromosoma, en particular, tú sabes, me interesa la asimetría de los cromosomas, sí, de los cariotipos en sí mismos, ¿también está vinculada con todos estos procesos o no tiene relación? Sí, claro, sí. La asimetría, sí, se puede ir tanto. Procesos de sí, porque alguna asimetría igual puede dar por lo que sea, alguna ventaja adaptativa. Y entonces, o sea, o puede ser desfavorable y entonces eliminarse del mapa, o al contrario. Y a ver, de hecho, ahora no recuerdo el grado de asimetría de los cromosomas de drosófila suboscura, pero una inversión cromosómica ha puesto que da asimetría. Y en ese caso se relaciona con una expansión del rango. O sea, que podría tener interés analizar todos estos cambios de simetría que se producen en cariotipos. Totalmente. ¿Sí? A eso aspiramos. Lo que pasa que ya ves que no tenemos una tarea extremadamente fácil, visto lo pequeños que son estos cromosomas y bueno, yo los he puesto grandes, pero son pequeñísimos y cuestan bastante definir la morfología, pero bueno, a eso aspiramos, sí. Bueno, yo estoy animado porque mis organismos sí tienen cromosomas más grandecitos que se ven muy bien y se pueden medir muy bien. Así que... Bueno, sí, claro, sí. Estoy contento en ese sentido, sí. Ya hablamos, sí. Bueno, que muchas gracias, Sonia, por la charla y por todo. Vale, pues a vosotros, gracias. Hasta luego. ¿Más preguntas? Luego ya otra cosa un poquito más específica, pero más que nada como curiosidad, ya hablando de Kalanchoe, hemos visto, has dicho que los tetraploides son como más invasivos. Me ha llamado la atención que también tenías por ahí un triploide de origen como artificial y otro de origen natural, como espontáneo, ¿no? Sí. Esas son las hipótesis nuestras, ¿eh? Pero sí, vale, pero los triploides tienen reproducción, el mismo grado de reproducción porque normalmente los triploides en muchos casos son estériles, ¿no? ¿Este solo tiene reproducción vegetativa o cuál es la situación? Sí, es que hasta el tetraploide tiene solo reproducción vegetativa. El híbrido es estéril, o sea, es estéril. A ver, da entre comillas coraje llamarle estéril, porque es una planta que en inglés se llama Mother of Millions, o sea, Mother of Millions o Mother of Thousands. ¿Y por qué? Será estéril a nivel de meiosis, pero no sé si estás familiarizado con Kalanchoe, pero las hojas producen plantulitas, unos bulbilos, sí. miles, sí. Y entonces esos se despegan, se caen
y eso. Pero, o sea, no se reproduce. Pero es reproducción, eso es reproducción vegetativa en cualquier caso, ¿no? Es reproducción vegetativa, sí. Lo que pasa que creemos porque básicamente a cualquier calancoe que nos tropezamos es tetraploide, que el tetraploide es más eficiente reproduciéndose vegetativamente que el triploide, pero el triploide también. Sí. 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 Muy bien. Gracias. Marcela Rosato creo que había levantado la mano. Marcela. Vale. ¿Sí? Hola. Buenos días. Buenos días, Sonia. Quería agradecer primero la oportunidad de poder oírte. Me han invitado y bueno, aquí estoy. Bueno, solo era un detalle, o sea, cuando hablas en estas especies como Kalanchoe o Carpobrotus de analizar las reestructuraciones cromosómicas, imagino que tendrás en cuenta analizarlo en la meiosis y ahí tendrás oportunidad de tener cromosomas de mayor calidad también para hacer los estudios cromosómicos o la validación in situ, no solo con las reestructuraciones cromosómicas. Lo que no sé es, ¿no?, qué tan fácil será poder encontrar estadios meióticos. Claro. Sí, tal vez en Carpobrotus más que en Kalanchoe, claro, porque si es sí, en Carpobrotus sí. Vale. Carpobrotus sí, en Carpobrotus sí, pero el Kalanchoe es más bueno, es que las flores, ahora, sé que son estériles, no sé si, claro, si son es que no, en Kalanchoe el híbrido no va a ser posible. No. Pero bueno, igual los parentales vale la pena, pero claro. Sí, en Carpobrotus sí. Y tanto. Claro, sí. Claro, porque si tienes secuencias repetidas que quieres estudiar los procesos de reestructuraciones cromosómicas, me parece más adecuado. Bueno, igual te hago una llamadita. Claro, vale, cuando quieras, ya sabes, estoy en Madrid ahora. Vale, muchas gracias, Sonia, perdona. No, gracias. Gracias por la sugerencia, sí. Es buena idea, sí. Muy bien, pues nada, esto también es uno de los objetivos del café, ¿no? De tener feedback, incluso poder que surja por ahí alguna colaboración. Sí, alguna idea, sí. Es estupendo. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, vamos a ir cerrando la sesión. Muchísimas gracias otra vez, Sonia. Ha estado estupendo. Vale. Y nada, para los asistentes informaremos del próximo café sistemático y también, con el permiso de Sonia, colgaremos esta charla en YouTube próximamente en el canal de Sebot. Vale, muy bien. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Venga, gracias. Adiós.